Bienvenidas, bienvenidos una semana más y en el primer programa de este nuevo año 2026 a Liderazgo Económico. A partir de este instante vamos a abordar la actualidad de la construcción. La vivienda se ha convertido en una cuestión de primer orden, pero sobre todo, y también importante, hay que poner el foco en ello, la capacidad para poder construir. Faltan viviendas y vamos a abordarlo en este programa con primeros espadas sobre el particular. Os invito a que os quedéis. Bueno, como acabamos de comentar, la construcción de nueva vivienda pasa por un momento controvertido, entre otras cosas por la falta de suelo disponible para poder construir, pero también por la falta de profesionales que estén realmente preparados y que además tengan ganas, que todo hay que decirlo. Hay una dificultad imperiosa para el ámbito de la construcción y eso es lo que vamos a analizar precisamente en este programa, cómo estos factores están condicionando la edificación y qué soluciones pueden ayudar a desbloquear la situación. ¿Por qué? Pues porque este programa es un programa que construye, nunca mejor dicho, y sobre todo porque aquí nos gusta ver el lado bueno de las cosas. Tenemos la oportunidad de hablar de todo ello con nuestros invitados, Gesualdo Rostonda, que es secretario general de Provia, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, desde 1980, Provia. Tú no, porque eres muy jovencito todavía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También tenemos la oportunidad de saludar a Antonio Luis Fernández Zamora, director de ANTRA, Gestión Integral de Construcción SL. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Antonio. Saludamos también a Cristina Mulero Calvo, ella es CEO de Brandly Engineering Job, ella es consultora especializada en captación de perfiles técnicos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y también queremos saludar, que no por ser el último es el menos importante para nosotros, Ignacio Peral Villar, delegado de edificación en CHM Infraestructuras S.A. Gracias. Bueno, una vez presentados todos, lo primero de todo, felicitaros el año. Espero que lo hayáis iniciado con muchísimas ganas, con muchísimas ilusiones y bueno, y con ese, podríamos decir, ese ADN que tiene la provincia de Alicante y los emprendedores de la provincia de Alicante de ante las adversidades nos crecemos. Yo no sé si es vuestro caso, Gesualdo, yo quisiera preguntarte, bueno, en primer lugar, antes de meternos en materia, en harina, ¿qué es Provia y cuál es vuestra misión principal? Bueno, Provia es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante, es una organización sin ánimo de lucro que representa los intereses del promotor inmobiliario. Yo llevo también la Secretaría General de la Federación de la Comunidad Valenciana, ¿no? Y bueno, pues básicamente pues eso, plantear nuestras inquietudes y propuestas, alternativas a la Administración. Que hay un montón. Debéis de ser los interlocutores siempre válidos para ello porque estáis, como decimos, en harina. Desde tu experiencia, ¿cómo ha cambiado? Porque ha cambiado el mercado inmobiliario y en qué momento nos encontramos ahora mismo. Bueno, cambiar ha cambiado mucho, pero ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Desde que tenemos un plan general de Alicante que se elaboró cuando no existía Internet, ni existía Airbnb, ni existían los teléfonos móviles, y es con lo que nos estamos rigiendo ahora mismo, pues fíjate. El mercado, pues en la situación actual, yo te diría que hemos pasado un año 2025 donde teníamos una demanda muy potente, muy fuerte, básicamente ligada al turismo residencial y se caracteriza también por una oferta pues muy escasa. Y para el 2026 las previsiones son que el mercado va a seguir siendo muy activo y creo que se va a abrir una oportunidad importante para acceder, no en la cuantía suficiente, ¿no? Pero para acceder a vivienda protegida, ¿no? Con todos los planes que se han puesto en marcha, yo creo que va a ser el año que empieza a haber resultados y a aparecer más viviendas protegidas, o empiezan a aparecer viviendas protegidas en cantidad suficiente, ¿no? Y aparte de las protegidas, las otras, porque es verdad que estamos teniendo realmente un verdadero problema con la vivienda, se ha convertido en uno de los principales problemas, tanto sociales como económicos en la provincia. Al hilo de esto, yo quisiera preguntarte cuál es actualmente la dimensión real del problema de la vivienda en la provincia y sobre todo a qué se debe principalmente. Es muy complejo, ¿eh? Ya sé que te hago preguntas. Sí, yo creo que, mira, el problema de la vivienda, por un lado tenemos que tener en cuenta que son tres administraciones las que actúan, la administración local, autonómica y estatal. Y es verdad que el 80% de la responsabilidad recae en la administración estatal, que es la que fija el marco en el que se tienen que desarrollar el resto de las comunidades y los locales, pero es un tema muy complejo porque hay que actuar, mira, hay que actuar en el tema del suelo, legislación urbanística, hay que actuar en suelo y hay que actuar en licencias urbanísticas.
No puede ser que tardemos 15 años en desarrollar un suelo y no puede ser que tardemos 2 años en obtener una licencia de obras. En segundo lugar, hemos hablado también de ahora del problema de la mano de obra. Tenemos un problema constructivo, ¿no? De capacidad constructiva. Y eso requiere que haya, que se genere ese marco adecuado que fomente e impulse la industrialización y facilite la mano de obra, ya sea con trabajadores extranjeros o la formación aquí, ¿no? En tercer lugar, tenemos un problema muy importante que para mí creo que pasa desapercibido, pero quizás sea lo más importante desde el punto de vista económico para la provincia, y es la red de transporte de energía eléctrica. Un plan del año 2025 a 2030, o ese plan que debe estar del periodo del 25 al 30 y que no contempla las necesidades que tiene la provincia de Alicante. Con lo cual, sin energía eléctrica no hay comercios, no hay fábricas y tampoco hay viviendas. Y ese es probablemente el problema más importante. En eso también se ha de actuar ahí, y eso es la actuación es a nivel nacional, ¿no? También tenemos problemas a nivel de financiación, por ejemplo, ¿no? España no tiene capacidad para financiar más de 70.000 viviendas al año, ¿no? Desde el punto de vista del promotor. Y si estamos hablando que hace falta capacidad para 150 o 200.000 viviendas al año, habrá que traer fondos extranjeros. La atracción de los fondos extranjeros habrá que crear el marco adecuado para traerlos, ¿no? Luego, normativa técnica. Al final tenemos entre lo que es medio ambiente, eficiencia energética, economía circular, perspectiva de género, etcétera, un montón de normativa que hace que las viviendas tengan un coste de calidad altísimo. Al final estamos fabricando coches de alta gama y no se pueden vender al precio de un Skoda. Y ese es el problema principal, ¿no? En quinto lugar, te hablaría también, bueno, pues básicamente de la fiscalidad. La fiscalidad es muy importante también, ¿no? O sea, al final, que de 200.000 euros que pueda venderse una vivienda a un precio razonable, resulta que 50.000 euros son impuestos y que además tienes que pagar el 10% de IVA, o sea, otros 20.000 euros más, estás hablando de 70.000 euros. Hombre, habrá margen. Es verdad que hay que pagar impuestos y está bien para tener servicios, pero habrá un margen en este problema, ¿no? Es decir, el problema es muy complejo y hay que atacar realmente desde todos los ángulos, ¿no? Pero la verdad es que se han abierto varios melones, y a mí lo que esto me lleva también es que es un problema efectivamente social porque es multidisciplinar, Claro. ¿no? De eso vamos a poder adentrarnos después, Gesualdo. Te agradezco muchísimo esta explicación que nos has dado. Nos has dejado un poco así como diciendo, bueno, esto tendrá arreglo. Yo sé que estamos en buenas manos porque estáis vosotros ahí. Hay gente tan especial y tan especializada como vosotros para poder sacarnos de este atolladero, pero vamos a seguir hablando ahora con Antonio Luis Fernández Zamora, director de ANTRA, Gestión Integral de Construcción. Gracias de nuevo, Antonio, por estar aquí. ANTRA, por cierto, desarrolla proyectos muy diversos, desde obra nueva hasta rehabilitación y museografía. Fundamentalmente rehabilitación, sí. ¿Qué proyectos tenéis en marcha actualmente, los más destacados? Nosotros ahora acabamos de terminar en el MARC, lo que es Denia, la exposición de Denia dentro de la museología. En el MUBAC acabamos también de terminar una exposición que romanticismo es en ese sector, y en obras tenemos diversas obras muy dispersas, pero fundamentalmente trabajamos rehabilitación en comunidades de propietarios. Entonces, no tenemos un proyecto que pueda ser especialmente tal, trabajamos en toda la sociedad alicantina, en muchos centros puestos, a lo mejor estamos unos 30 centros de trabajo dispersos, unos con más, otros con menos, pero con un tipo de problemática algo diferente a la de mis compañeros de mesa, porque yo no estoy sometido tanto a lo mejor a la necesidad de esta mano de obra tan numerosa, y sin embargo sí nos encontramos con el mismo problema, todos coincidimos con eso, no tenemos mano de obra en ninguno de los sectores, pero mucho menos en la mano de obra especializada, que es la que necesitamos. Necesito hacer bien el trabajo sí o sí, y ahí tenemos un verdadero problema. Lo peleamos con fidelización, bueno. Eso lo vamos a abordar, y fíjate que cada uno de vosotros también tiene un perfil totalmente diferente, pero todos sumamos, ¿no? Es cuando hablamos de algo multidisciplinar, y creo que a todos los niveles. Creo que además vuestro trabajo es muy importante a nivel social porque estáis muy de cerca, ¿no? Estáis muy de cerca con problemáticas humanas. Tan humanas como que os diría que en mi sector, en mi apartado de la construcción, nos prima casi al 50%, si no más, lo que es la parte de relación y la psicología, que la que es el ladrillo y la técnica, que es necesario que sea muy fuerte, muy potente y bien sostenida, técnicamente. Pero la de relación, y cualquiera de los que estamos aquí creo que me entenderá, es muy importante la distancia corta. Trabajamos
cuerpo a cuerpo. Claro. Y ahí chocas con el vecino del quinto, muchas veces en la rehabilitación, como con los directivos, la dirección facultativa, todo lo que tengamos, y más que focalizamos. Cada punto de los que trabajamos está muy focalizado. O sea, una cosa es trabajar, que también lo he hecho, haciendo miles de metros de fábrica de ladrillo, y otra cosa es tener que hacer la luminosis, como recientemente hicimos para Justicia, en el centro de Alicante. Entonces, todo eso son trabajos muy focalizados, necesitan mucha dedicación y una parte técnica muy fuerte, pero es que tratas con todos los agentes. Luego, como es tan de detalle la intervención, nuestra máxima es no dar la lata nunca, salvo que lo necesitemos, y cuando lo necesitamos damos mucha. Entonces, al arquitecto, hasta que no lo necesitamos, no, pero como lo necesitemos le llamaremos a las 4 de la madrugada, pero intentamos que no, igual que a un presidente de una comunidad o una comunidad, pues nos encontramos de verdad con el cuerpo a cuerpo que es bastante difícil y es necesario. Nuestros equipos están muy formados en eso. Importantísimo el valor humano. Muchas veces hablamos aquí de inteligencia artificial, que ahora además, bueno, pues es el pan nuestro de cada día, pero la inteligencia emocional es fundamental en vuestro trabajo. Hay mucha vivienda, y yo a esto, bueno, cambio radicalmente de tema, hoy en día, que se compra de segunda mano, se reforma tanto para uso particular como para empresas, para su venta posterior. ¿Esto de qué manera está supliendo la vivienda reformada, la falta de vivienda que tenemos en estos momentos? Pues mira, de hace poco tiempo, yo diría nada de tiempo, ya empieza a ser hasta difícil, porque hasta ahora era una manera de acceder a la vivienda, pero es que ya los precios son muy elevados. De una forma era conseguir unas viviendas de segunda mano, rehabilitarlas. Nosotros la promoción la hemos tocado muy levemente, no en nuestro sector, pero bueno, para nuestros clientes que puedan haberlo hecho, hasta ahora era una forma de acceder a poder vender una vivienda que alguien pudiera comprar. Ahora está más difícil. Entonces, si me hablas a partir de, digamos, casi de hoy, no te sé decir, porque todavía sigue siendo un camino, pero no creo que podamos alargarlo mucho más, porque, bueno, hay una diferencia. Sí, es verdad que con una obra nueva hay una diferencia, pero incluso para poder acceder a ese tipo de obra, porque el perfil del comprador es de un nivel adquisitivo menor que el de la obra nueva en principio, pero bueno, podría ser el acceso a su primera vivienda, el poder acceder a mi casa para los jóvenes, pero está siendo muy difícil, incluso ahora. Con lo cual yo no diría que no es una forma, o no le queda mucho para mantener eso. Hay que volver a invertir para ese nivel adquisitivo, digo. Ya hablamos de algunos otros estratos más potentes económicamente. Antonio, volviendo a lo que comentabas anteriormente, la falta de personal cualificado y además vuestra intención y vuestra decisión absoluta, ¿no?, de tener un personal cualificado a todos los niveles. ¿Cómo hacéis para conseguir ese personal? ¿Cuál es vuestra gestión de ese personal? Te lo cuento, no tenemos otra. No podemos trabajar si no tenemos ese personal, no lo hacemos. Claro. Pues montaremos una cafetería, pero no voy a seguir haciendo obra. Entonces, ¿cómo nos hemos mantenido hasta ahora? Nuestro personal fundamentalmente técnico, porque nosotros trabajamos fundamentalmente con personal técnico propio, que es gran parte, gracias a Dios, de lo cual me alegro mucho, es de mujeres. Nuestro peso específico del staff es de mujeres. Y de 20, 15, 12 años en la empresa, con una formación muy a nuestra manera. No hemos crecido en base a que nos dieran a obtener negocios, sino en base a que yo consigo mi personal y prácticamente ese personal que nos encaja en nuestro perfil nos abre un camino nuevo. Por lo tanto, claro, no hemos entrado a competir, tenemos una competencia tremenda en este sector, cada uno trabajamos a nuestra manera. Nosotros hemos querido hacerlo en base a ofrecer una calidad en la obra indiscutible, lo intentamos, luego ya sabéis que en este mundo... Para que no me oye nadie, me consta. Me alegro mucho, pero es verdad que nos cuesta y es verdad que no queremos hacer otra cosa. Entonces, en ese sentido, es verdad que no somos una empresa que se prodigue en los medios, no tenemos departamento comercial, no hemos querido, es un aspecto que, a ver si encontrará ese comercial o ese equipo comercial de mi total confianza, pues sí. Y a eso hay que alimentarlo, es muy peligroso. Entonces nos hemos centrado en personal no solamente propio, técnico, directivo, que lo haga, sino
y que esté dentro de nuestros parámetros de calidad y de seguimiento, que habla de muchas más cosas, que interviene también el factor humano fundamentalmente. Entonces, ya te digo que en una obra nuestra, por muy importante que sea un cliente, no le faltará el respeto a un operario nuestro, no se lo permitiremos, no está pasando. Y si pasa, es muy tal. Entonces, en base a eso, en base a los criterios que tenemos, formación, mucho tiempo con nosotros, y luego también que los contratistas que trabajan para nosotros son en dos maneras, como a veces vamos teniendo que incorporar con el tiempo, lo hacemos formándolos también un poco a ellos. Ellos saben cómo queremos nuestra obra. Hay una misión de ANTRA, y esa misión se tiene que de alguna manera, bueno, pues calar en las personas que están ahí. Y lo saben hasta los subcontratistas. Pues me alegro mucho. Lo saben y se adaptan, Tenemos nuestros problemas, que no me voy a librar como todos, que te vas a tu casa todos los días de alguna manera no contento, pero bueno, ese es nuestro día a día y es verdad que no es fácil, pero bueno, ese es nuestro camino. Muchísimas gracias, Antonio. Enseguida vamos a poder hablar muchísimo más contigo y de más temas, porque tú también has abierto algún que otro melón. Cristina Mulero Calvo, CEO de Brandtly Engineer Job y consultora especializada en captación de perfiles técnicos. Y yo quisiera que me explicaras qué es exactamente vuestra empresa y qué servicios ofrecéis, porque vosotros ofrecéis servicios a empresas de construcción. Sí, efectivamente. Bueno, Brandtly e Ingeniero Job son dos marcas que están unidas y nosotros nos dedicamos fundamentalmente a encontrar ese talento que necesitan las empresas. Yo me defino que somos como un puente entre el talento, entre los profesionales que están en búsqueda de trabajo, de un nuevo proyecto, y aquellas empresas que necesitan incorporar personas que, como muy bien ha explicado Antonio, pues tienen que cumplir una serie de requisitos. Cada empresa pues tiene unas necesidades específicas y nosotros intentamos encontrar esa persona que encaja realmente con el proyecto de nuestro cliente. Estamos especializados en la selección sobre todo de perfiles de ingeniería, y dentro de ese campo trabajamos mucho con el sector de la construcción. Primero, pues un sector muy estratégico en nuestro país. Llevamos unos años además de una altísima demanda de perfiles para el sector de la construcción. Como le decía antes a los compañeros antes de entrar a plató, creo que el perfil que más hemos buscado y cubierto en el año 2025 ha sido el perfil de jefe de obra, el cual es muy complicado hoy día de encontrar, pero ha sido el que más nos han demandado nuestros clientes y bueno, es uno de los que más ¿Por qué está siendo tan complicado? Bueno, sé que luego vamos a hablar de eso. Pero... Sí, a ver, la complejidad es generalizada. Ya desde hace muchos años se habla de un concepto que es el de la escasez de talento, y sin entrar a profundizar mucho en las causas, pero bueno, el concreto caso de nuestro país, que a veces llama la atención porque decimos, tenemos unas cifras de paro que afortunadamente son de las más bajas en los últimos años, pero cercanas a 3 millones de personas, y sin embargo luego todo el mundo y casi todos los sectores se quejan de que no encuentran perfiles. Lo que hay realmente es un desajuste, es decir, el mercado laboral, las empresas necesitan unas personas con una serie de competencias, capacidades, conocimientos, y luego hay un número de personas que no tienen esa formación. Somos el país con más ninis, por decirlo así, de toda Europa, es decir, con la tasa de abandono escolar mayor de toda Europa, con lo cual hay muchas personas que tienen dificultades para insertarse en el mercado laboral porque no tienen formación, no tienen los conocimientos que están pidiendo las empresas. Tenemos una pirámide poblacional invertida, somos un país donde nacen muy pocos niños y donde cada vez más es un problema para muchas empresas. Las personas se acercan a la edad de jubilación y no hay relevo, porque cuesta encontrar esas personas más jóvenes. Entonces, bueno, hay quien dice estamos en la tormenta perfecta, y luego estamos en un entorno cada vez más competitivo porque vivimos en un entorno globalizado. Antes una empresa competía a nivel de talento con las empresas del sector que estaban a 30 o 40 kilómetros, pero ahora competimos en un mercado totalmente global. Entonces eso hable por un lado ventajas, pero si la empresa está preparada para atraer talento de otras zonas, pero a la vez también nos pone mayor competencia, sobre todo en aquellas profesiones donde se puede teletrabajar, porque una persona puede residir en Alicante y estar trabajando para una empresa pues de Cantabria, alemana, de cualquier parte. También nosotros como compañías, es algo que hablamos mucho con las empresas, es ayudarlas también a que tengan esa capacidad de... No se da tanto en el campo de la construcción, donde se necesita mucha presencialidad, con lo cual es otro problema añadido que trae este sector. Otros no lo tienen y bueno, esa facilidad también de poder atraer talento deslocalizado, que puedas trabajar desde otra ubicación, pues facilita el acceso a un mayor
pool de talento. Dicen que el éxito, y me imagino que a vosotros os ocurre, Sí. está relacionado con esa esencia, ¿no? En cómo son las personas que componen ese equipo y esa Total. misión, ¿no? Yo sé que tenéis una forma, un método de selección que se llama selección por valores, y me gustaría que hablaras de ello porque yo sé que eso es un gran punto de diferenciación respecto a otras empresas que podríamos decir que son de vuestras características. ¿Cómo lo lleváis a cabo y en qué consiste? Bueno, lo que está claro es que lo primero es que una persona tiene que cumplir una serie de requisitos, vamos a decir, técnicos, ¿no? Si estoy buscando un ingeniero, pues tiene que tener la titulación y seguramente necesitamos que tenga una serie de certificaciones, tengo que ver que las tiene. Es decir, primero buscas un perfil que encaja a nivel de las funciones, pero cada vez es más importante y tiene que ver con cosas que ha hecho Antonio, ¿no? Esa parte de fidelización, esa parte de compromiso que siempre queremos y que se habla tanto. Y tiene que ver con que tú compartas esa misión, esa filosofía, esos valores de la empresa. Yo creo que eso tiene que estar y tiene que calar a todos los niveles, pero nosotros que estamos más especializados en perfiles que muchas veces son mandos intermedios, que son personas que tienen equipos a su cargo, si no hay un encaje también a nivel de los valores y la cultura de la empresa, esa selección está abocada al fracaso en un mediano plazo. Y en un entorno tan competitivo, donde hoy los buenos profesionales tienen ofertas, por ponerte un ejemplo, ahora mismo un desarrollador o un buen jefe de obra puede recibir de 3 a 4 ofertas mensuales a través de su cuenta de LinkedIn, de empresas que le están... muchas veces lo que marca la diferencia, más allá de un tema económico, obviamente, bueno, me ofrecen aquí 2.000 o 3.000 o 5.000, tiene que ver con cómo yo me siento en la compañía en la que estoy. Y cómo yo me siento y el compromiso que yo tengo tiene también mucho que ver, como digo, pues con estar alineado en esos valores. Yo no sé ahora, porque sí que me gustaría, creo que Antonio lo ha ido llevando por ahí cuando ha dicho el tema de las personas adecuadas, pero creo que es un tema que podríamos abrir debate. Entonces, bueno, nosotros utilizamos una metodología, estamos certificados en una metodología que nos permite evaluar los valores del candidato y medir el grado en que son afines a los de la empresa, ¿no? Y está claro que cuando esa afinidad existe, las probabilidades de que esa persona permanezca más tiempo en la compañía, se integre mejor, al final sea un mejor empleado, está demostrado además científicamente que crece. Entonces, bueno, nosotros pasamos esas pruebas a los candidatos y lo constatamos, que efectivamente es así. De hecho, la salida voluntaria de mucha gente de las empresas está relacionado más con eso que con un tema económico o con otros temas. Muchas veces es un tema de esa falta de ajuste, ¿no? con la filosofía, con los valores, con los principios que defiende la empresa, ¿no? Y que no son los que están en la web, son los reales, los que pasan en el día a día, ¿no? Que a veces queda muy bonito en la web, pero no es real. Escucharos en este sentido, porque siempre tenemos, tenemos la visión, los que somos legos en la materia, que las profesiones de carácter técnico, como son las vuestras, bueno, pues son un poco distanciadas, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Y me gusta mucho escuchar esto que estás comentando, Cristina. Enseguida vamos a poder adentrarnos también en más temas sobre el particular. Gracias de nuevo. Ignacio Peral Villar, delegado de edificación de CHM Infraestructuras S.A., delegado de edificación además de infraestructuras. Quisiera preguntarte sobre tu empresa, que cuenta con una amplia trayectoria en edificación, sobre todo qué tipo de proyectos está desarrollando actualmente la compañía en la provincia y sobre todo cuál es vuestra especialidad. Bueno, CHM Infraestructuras lleva más de 70 y pico años. Se creó en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó pues haciendo carreteras y haciendo algún camino, reparando caminos, a través de José Martínez, y luego ha ido creciendo a través de los años y ahora mismo pues hace estructuras ferroviarias, hace edificación, tanto residencial como no residencial, tiene un montón de, por ejemplo, mantenimientos de edificios, es que lleva muchísimas cosas. O sea que, a ver, yo la verdad es que todo se ha dicho de paso. Servicios. Os asociamos, o sea, vemos esas siglas, vemos ese logotipo y os vemos en todas partes, las cosas como son, ¿no? De hecho, yo creo que también es importante, y eso os hace ser grandes conocedores del terreno que pisáis, valga la redundancia, y por eso quisiera preguntarte, desde vuestra perspectiva, y tú como delegado de edificación, en CHM Infraestructuras, ¿cuál crees que son los principales retos en materia de infraestructuras en la provincia de Alicante? Creo que sois una voz autorizada.
para que me puedas contestar a esto. Bueno, yo soy de edificación, evidentemente, pero hay una... Yo tengo que aprovechar que estás aquí. La parte importante que todo el mundo piensa en Alicante es que hay que conectar el aeropuerto. Eso es fundamental. Sería fundamental. Para mí Alicante es tremendo. Hay prácticamente casi 400.000 personas ya. Está de moda, está junto con Málaga, Alicante, Barcelona, Madrid. Es decir, ahora mismo la población continuamente está llegando a Alicante, no para. En otras zonas de España no está igual. Y necesitamos servicios acorde a la población que llega, porque no solo es construir, también necesitamos hospitales, centros de salud, pero ahora mismo es fundamental lo que le he dicho antes, que ha acertado de lleno, necesitamos electricidad, sin eso es imposible, y sobre todo por las conexiones. Ahora mismo la conexión del aeropuerto es fundamental con Alicante. En ese sentido, ya sé que es meterte, vamos, en un jardín que, bueno, tú si quieres no entres, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué medidas deberían impulsarse para facilitar precisamente, en este caso las infraestructuras, pero también lo que estamos hablando hoy, la construcción de vivienda y responder a esa gran demanda que hay actualmente? Y sobre todo, ¿qué papel crees que deben de jugar las grandes constructoras como la vuestra en la solución del problema de acceso a la vivienda? Bueno, es que el mayor problema que yo creo es la falta de suelo. Claro. Sin falta de suelo, las constructoras lo tenemos muy difícil, porque cada vez los precios se están incrementando mucho más, hay una demanda bestial, tanto de mano de obra, que cada vez, estaba contando antes Cristina, que trae talento, pero el talento que viene a Alicante, por ejemplo, los jefes de obra que pueden venir, necesitan vivir en Alicante. Claro. Y claro, cuando se van a alquilar una vivienda, vale 1.000 euros. Entonces, claro, dice... Eso, no me salen las cuentas un poco. Claro, eso incrementa el coste. Y así sucesivamente, cualquiera de todos los que están trabajando en la obra. Es muy difícil parar el coste de la vivienda, ahora mismo está desbordado, porque además tú tú contratas una vivienda hoy, la estructura la vas a hacer durante un año, pero dentro, aproximadamente en el segundo año, es cuando vas a hacer lo que es la edificación. Y entonces ahí, pues tú igual lo has cerrado por un precio y tienes un incremento por la guerra de Ucrania. Porque en este caso, pues en Estados Unidos, Trump ha decidido otra cosa diferente. Incluso es imposible ahora mismo el precio, encorsetar un precio, cuando nosotros lo hacemos, estamos preocupados cuando cerramos una obra. Porque no sabemos, a un año o a 3 meses sabemos lo que va a costar. A dentro de 2 años no lo sabemos, ni lo sabe nadie. La verdad, Ignacio, es que, bueno, escuchándoos a los 4, uno se queda así como diciendo, necesitamos 8 programas como mínimo, pero yo creo que es muy importante porque hemos puesto el foco en cuestiones que son fundamentales y que vamos a poder tratar en la segunda parte del programa. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, si os parece, tomamos un poquito de aire y volvemos después de estos sabios consejos. Alicante es una provincia con alma emprendedora. Desde la costa hasta el interior, nuestra tierra late con el esfuerzo de miles de empresas que crean empleo, generan riqueza y apuestan por el futuro. En Huepal reunimos la diversidad y el talento de este tejido empresarial. Somos la voz de quienes impulsan el desarrollo económico desde todos los rincones de la provincia. Trabajamos unidos para construir una provincia más competitiva, más sostenible y más justa. Apoyando a nuestros sectores productivos, alzando la voz para reivindicar soluciones, mejoras y, sobre todo, la igualdad de oportunidades. Reivindicamos infraestructuras que conecten, suelo industrial donde crecer, incentivos fiscales para atraer inversión y servicios que hagan del medio rural una opción de vida. Porque donde hay iniciativa, debe haber apoyo. Huepal es consenso, es colaboración, es acción. Una entidad abierta, fuerte, que trabaja para sus asociados y comprometida con el presente y el futuro de nuestra provincia. Alicante tiene mucho que decir y mucho que hacer. Desde Huepal tendemos puentes, conectamos empresas y defendemos un territorio único. El futuro de Alicante lo construimos entre todos.
Y en Huepal seguiremos trabajando, sumando y proponiendo, porque sabemos que, unidos, llegamos más lejos. Legado, innovación, valores familiares, continuidad, compromiso, crecimiento. La empresa familiar Valor de Presente y Futuro. Todos juntos somos una gran familia. Somos AEFA. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Bueno, continuamos y lo hacemos además encantados de la vida por contar con estas personas que saben tanto y que nos pueden ilustrar sobre una situación que creemos que es fundamental y que hay que tratar desde otra perspectiva. Causas de la falta de la vivienda en nuestra provincia. Es un problema naturalmente acuciante, como ocurre en toda España, pero a nosotros nos interesa especialmente lo que ocurre en la provincia de Alicante. ¿Hasta qué punto, aunque ha salido ya este tema, hasta qué punto la falta de suelo finalista está limitando la construcción de nueva vivienda en la provincia de Alicante? ¿Y qué cambios o normativas administrativas serían necesarias para desbloquear el suelo y acelerar la construcción? No sé si podemos dividir la pregunta o si englobarla, pero creo que tiene mucho que ver una cosa con la otra. ¿Tú qué opinas, Gesualdo? Bueno, yo creo que me toca producciones, ¿no? La verdad es que nos hemos encontrado en una situación donde hemos tenido una demanda desaforada, hay un desajuste entre oferta y demanda, y piensa que no solamente nos hemos encontrado con que a partir del año 2014-2015 aproximadamente el número de hogares como consecuencia de los singles o las separaciones que no se producían antes, pues se generan más hogares, los estudiantes se han movido muchísimo, se ha generado mucho movimiento allí, el turismo también, turismo residencial también ha movido muchísimo, la inmigración, todo eso ha hecho que necesites muchas más viviendas, ¿no? Y desde el punto de vista de oferta, como te decía antes, es que el problema es muy complejo. La sociedad, lo llevamos arrastrando, empezó probablemente lo más grave a partir del 15, 16, 17 empezaría probablemente lo más grave. Pero es que no tiene otra posibilidad que no solamente el suelo, sino todo lo que te estoy diciendo, de un montón de actuaciones que hay que cometer, ¿no? Ya sea con el tema, por mucho suelo que tengamos, si no tenemos capacidad de construir, que está ocurriendo. De hecho, en ocasiones nosotros nos encontramos ahora con el problema de decir, bueno, no empiezo la obra ahora porque quiero que me la haga esta empresa, porque sé que lo hace bien, o esta contratista, y me tengo que esperarme 8 meses para empezar la obra. Eso es el día a día, ¿eh? Sí, sí. Como aumentes un poquito más la capacidad de construcción, o sea, si no hay respuesta a eso, ¿qué hace falta? Hace falta una planificación que viene a nivel estatal, pero impulsando la industrialización, que no solamente es simplemente hacer un anuncio o de dotarlo, sino que hace falta mucho más, ¿no? para la industrialización y fomentarlo, ¿no? Y crear ese marco adecuado, e incluso a nivel de normativa técnica también, que hace falta modificarlo, ¿no? Incluso incluso desde el punto de vista financiero de esa industrialización. Y hace falta que el tema de la mano de obra, pues formemos más a la gente, atraigamos a la gente joven, y luego tenemos aquí un montón de inmigración que podría realmente reconducirse, pero todos son trabas y problemas a nivel administrativo. Por eso hay que tratar de generar ese marco adecuado para que toda esa gente que está ahí, y no te digo ya españoles, inmigrantes, como quieras, darle un trabajo, porque efectivamente la construcción es carísima. El problema es muy complejo. No sé si has visto el anuncio ese o el dibujo ese que había una persona trabajando y 6 mirando, ¿no? Sí. Es que eso es verdad en el sector de la construcción. Es que está uno trabajando y 6. Eso dicen que es en España, pero en realidad es que no. Claro, pero es que esto significa mucho coste, mucho que se repercute el precio final de la vivienda, y luego al final la persona que está cobrando a lo mejor está cobrando poco. Nos planteemos, al final se pierde una cantidad de dinero en papeles, en revisión de la revisión, audición del auditor y no sé qué tal, y esa es la realidad. ¿Qué opináis vosotros, al hilo de lo que está comentando Gesualdo? ¿Queréis añadir alguna cosita más? Porque a mí se me ocurre... Bueno, saca el tema de facilitar el acceso al trabajo de personas que quieran venir de fuera. Nosotros hemos tenido en Brantia alguna experiencia de
de intentar traer personas de Latinoamérica. Hay también, bueno, en el sector de la ingeniería hay muy buenos ingenieros. Y bueno, te encuentras primero con la dificultad de la homologación de los títulos, que obviamente eso tampoco se puede hacer de un día para otro, pero que incluso con personas que no se requieren esas titulaciones tan altas, es verdad que no se facilita. Hay un proceso administrativo que muchas veces es complicado, que lleva más de 3-4 meses, entonces claro, un cliente que necesita incorporar a un perfil porque lo necesita ahora, tienes que esperar 3 o 4 meses para traerse a una persona, para que una persona de fuera pueda venir, pues es complicado. De hecho, la oferta, por ejemplo, pues tiene que estar publicada durante un mes en un centro oficial de empleo, en el SERVEP. Si no aparece entonces ningún candidato, entonces le puedes lanzar la oferta a la persona de fuera. Entre pitos y flautas se te va medio año en poder. Entonces, eso es un tema que también... La media en la provincia de Alicante está en 11 meses. En 11 meses. Para poder contratar a alguien. Entonces, claro, si eso no se agiliza, pues está frenando mucho que esos proyectos puedan evolucionar. Y es otra de las dificultades. Y luego, pero no hace falta traer inmigración, ¿eh? Sí, está también aquí. Y la que está aquí, por supuesto. No se le permite trabajar. Que no se le permite trabajar también. Sí que tienen permiso de residencia, que es lo que ha ocurrido últimamente. Te doy permiso de residencia, pero no de trabajo. Pero no te doy permiso de trabajo. Eso sí, eso es una incongruencia. Eso es una incongruencia. Y toda esa gente, si eso se recondujese y se enfocase, pues sería totalmente distinto. Sí. Eso también es otro tema que no se puede entender desde ningún punto. Que te den un permiso para residir y no te den un permiso para trabajar. Claro, esto que estás diciendo es muy importante, porque yo creo que el común de los mortales, sobre todo yo insisto en mi parte lega de este tema, no lo sabemos. La población en general esto lo desconoce, ¿no? Y hay otra cuestión también importante, que hablabas anteriormente de normativas administrativas, y tú lo has mencionado al principio, el tema de un plan general, por ejemplo, como es el caso de Alicante, pero es que no ocurre solo en Alicante, es que ocurre en la mayoría de poblaciones, ¿no? No sabemos qué tipo de ciudad o qué modelo de ciudad queremos, y por lo tanto no se puede plantear un plan que se desarrolle en ese sentido, y si estamos viviendo con el Antiguo Testamento, con este tema, vamos mal, ¿no? ¿Qué creéis que tienen que escuchar las personas responsables de este tema? Las personas que realmente, bueno, pues son las que legislan, las que ponen estas normas. ¿Sabéis que...? Yo creo que hemos pasado un aspecto que antes comentaba, que debemos resaltarlo de manera importante, porque a un plazo medio-largo no lo estamos viendo. Necesitamos poner en marcha, fomentar y dar mucha importancia a lo que es la formación. Yo recuerdo, a mí me tocó el periodo de cambio del que recuerde la antigua maestría industrial en formación profesional, pasamos a lo que era formación profesional, que llamaban entonces FP. Yo hice la formación profesional que se podía antes de entrar en universidad en delineación. Yo me acuerdo encontrarme muy reconfortado y además verme como un profesional importante, y trabajaba en una empresa en aquel momento, ya entraba en el sector de la construcción, o lo dejé para hacer la carrera, pero me encontraba muy bien y nos enseñaban mucho. Necesitamos formar, porque aunque tengamos inmigrantes, tienen que formarse. Si están 11 meses, pues, no sé, ya todo lo que diga aquí es muy fácil de decir, pero podemos centrarnos en la formación, hacer que la gente vaya preparándose para que las generaciones siguientes, o sea, vayamos avanzando en ese sentido, y luego vamos a tomar como ejemplo cualquier obra, ¿vale? En ejecución, una de las tuyas que sea de mucho personal. Dime cuántas mujeres tienes en la obra. Bueno, yo en la obra, lo has dicho antes, yo el 90% de las personas que trabajan conmigo son mujeres. Del staff, del técnico. De obra. Creo que he coincidido alguna vez con una o dos, no más. No hay chapadores, no hay encofradores. Sí, pero daros cuenta que ha evolucionado mucho la tecnología, la tenemos al alcance, no necesitamos fornidos esculturales para transportar lo que antes un saco de cemento era de 50 y ahora de 25. Pero quiero decir, no estoy pensando tan en esto. La mujer es el 50% de la población aproximadamente, y en las obras tenemos 0. Yo sé que nuestra mentalidad viene de lo que hemos visto, pero en ocasiones yo he tenido mujeres trabajando, muy pocas, como él dice, en instalaciones de climatización, no te puedo decir más, un 10. Una vez contraté una peona en una empresa en la que trabajaba importante, y me dijeron, oye, en obra una peona me llama el director general, yo llevo el departamento de construcción, una empresa muy grande.
esto que me ha llegado esté alta. Digo, sí, ¿qué pasa? Oye, esto es una mujer. Claro. Digo, sí, dime. Nada, tú sabrás. Nos puso la obra en orden. Son mucho más organizadas. Pasó a ser una capataz, que era peón, pero se tomó el puesto de capataz y la asumió, era una carga. Yo creo que eso es una evolución. Yo hace unos años visité una fábrica en Cuenca de prefabricados, y que es, lógicamente está dentro del sector de la construcción, sí, ¿no? de industrialización, y es que el 80% de la plantilla eran mujeres. Es decir, se ha producido un cambio, claro, ¿no? de la obra, pues a lo mejor más en la fábrica, ¿no? Y ahí tenía muchas más posibilidades, ¿no? O sea, que todo eso al final yo creo que se ha pero el Pladur, por ejemplo, que ya no podemos tabique, qué importancia. Y además, creo que eso sería jugar al éxito. Y nos complementaría bastante, pero claro, eso no sé, a ver, no veo iniciativas en este sentido, pero deberíamos establecer alguna iniciativa, aunque fuéramos pioneros, ¿no? Pero Alicante, pues Alicante, pero vamos a ver quién quiere. A lo mejor hay gente que quiere y al final, claro, todo eso lleva algún tiempo, ¿no? Pero es que no sé lo que durará este momento de esplendor, ¿no? Pero fíjate, de esplendor entre comillas. Con lo que comentabas antes, a nivel técnico, que coincidimos lo mismo en la empresa, nosotros tenemos, yo te diría, el 90, o sea, lleno, continuo, y son mucho más trabajadoras, responsables, las tengo madres que además comparten su vida familiar con la obra, es decir, no hay ningún problema y ejercen el trabajo estupendamente, pero a nivel de obra, pues creo que el año pasado coincidió con una mujer poniendo azulejos. Y ya no he vuelto a ver ninguna, pero no es por nuestro lado. Las mismas subcontratas, volviendo a lo que tú contabas antes, es una cosa, en cuanto a la formación, lo que se queja la subcontrata, nosotros somos contratistas, por debajo está el subcontratista, lo que se queja el subcontratista es que forma a la gente, se gasta el dinero y se le va. Y entonces, claro, dice... ¿Y por qué creéis que ocurre esto? Pues porque quieren cobrar más. Entonces, claro, el problema es que en la construcción tú estás abajo, estás en formación, te están enseñando, te están pagando un sueldo acorde a lo que estás prestando, por decirlo de alguna forma, pero en el momento que la gente ya ve que sabe un poco más, pues quiere pegar el salto. Entonces, claro, no fidedigna. Entonces, yo creo que eso es un error. En CHM, por ejemplo, casi todos los compañeros llevan 15, 20 años, 25, muchos de ellos. Es decir, lo que hay que fidelizar es a la gente precisamente para que crean la empresa. Es lo que estaba diciendo Cristina, el quid de la cuestión está ahí. No se va nadie de la empresa por una oferta. En CHM no se van, desde luego. Y me imagino que en todas las empresas les pasa lo mismo. Se van porque no estás a gusto, pues porque por mejorar, no, porque si al final tú varías, lo has demostrado, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que tú mejores y tengas un plan de carrera dentro de la empresa. Y si son mujeres, pues mejor, porque nosotros ya lo hemos demostrado. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, me gustaría preguntaros cuáles son, precisamente yo creo que esto tú tendrás bastante información, cuáles son los oficios más demandados y los que presentan una mayor escasez en general. Bueno, a nivel de los oficios, lo que entendemos por oficios, que son esas formaciones profesionales, bueno, en el ámbito ligado a la construcción ahora mismo la escasez es altísima, electricistas, fontaneros, es decir, ¿qué ha pasado? Que durante unos años, bueno, yo creo que yo vengo de una generación donde creo que casi todos nuestros padres han querido que fuéramos a la universidad, entonces de repente hemos tenido un exceso de universitarios, también algunos con ciertas dificultades, no en las profesiones técnicas, que ahí no ocurre, al revés, hay todavía incluso el número de egresados que salen de las universidades es insuficiente para cubrir la demanda en todo lo que son las politécnicas y demás, pero en otras especialidades universitarias sí que hay un nivel de desempleo bastante importante. Y ahí se generó un vacío porque, y lo hablaba también antes, creo que antes la FP estaba muy denostada, ¿no? O sea, en mi época irte a la FP era, bueno, pues... ¿No sirves para nada? No sirves para nada, pues a la FP. Los demás íbamos a hacer BUP, que es la que se hacía entonces. Entonces ahí se ha ido generando un gap. Yo creo que sí, que se está prestigiando muchísimo y creo que lo vamos a notar en algunos años. Se está prestigiando otra vez muchísimo la formación profesional. Creo que sí, la formación profesional, y coincido plenamente con Antonio, hay que formar muchísimo. Creo que ahora mismo hay muchas vías para formarse, tiene que haber muchas más, tenemos que conseguir que todo el mundo se forme, porque el gran problema de la empleabilidad hoy día y de esas personas que están en el desempleo y ese gap es que falta formación. O sea, hay personas, pero no están accediendo al mercado laboral porque no están formadas en lo que se demanda. Y lo que se demanda hoy, hay un gran espectro que es la formación profesional, que una vez que se prestigia, pues también
tiene que estar lo mejor remunerada posible. Yo me digo, el consejo a cualquier empresa es remunera lo mejor que puedas. Todas las empresas no pueden remunerar igual y luego hay unos, por supuesto que hay convenios y regulaciones, pero al final, y sobre todo, hacer a la gente sentir importante. Es tan importante el trabajo del que pone el suelo, del que monta las estructuras. Y habéis nombrado el tema de las mujeres. Yo creo que efectivamente, fíjate, y en esto me doy cuenta que todavía tenemos muchísimos sesgos. Incluso fíjate que a la hora de publicar una oferta, aunque utilizamos muchas veces los genéricos, pero fíjate, yo he dicho jefe de obra y ahora que hablabais digo, ¿por qué no he dicho jefe o jefa de obra? ¿No? Claro. Quizá todavía hay muchos sesgos hasta en el propio lenguaje, cuesta a lo mejor atraer a ese público femenino, y en ese sentido yo creo que las empresas, por lo que has dicho que tenemos que hacer algo, yo creo que el rol de los que estamos en el mundo de la empleabilidad es precisamente los que tenéis contratados a muchas mujeres, o sea, pues esto hay que contarlo, sí, hay que hablarlo, sí. Hay que irse a los centros de formación cuando los chicos y las chicas van a tomar decisiones sobre su futuro, que las chicas vean que hay oportunidades. O sea, yo creo que hoy día llegar a un instituto y poner como ejemplo que tenéis en vuestras plantillas mujeres en todos esos puestos, porque creo que es verdad que es un sector muy masculino que está dejando fuera posiblemente vocaciones y mujeres que podrían incorporarse. Voy a poner un ejemplo. Acabamos de levantar un rascacielos en Benidorm. Una mujer era el jefe de obra. Vamos a hacer ahora mismo en el centro de Alicante, en Maisonave, el edificio que conocéis todos, ¿verdad? Va a ser una mujer la jefa de obra, es decir... Sois vosotros, ¿eh? Somos nosotros. Nosotros potenciamos eso. Y luego, en referencia a lo que decías, de la formación, cualquiera de nosotros llama ahora mismo un fontanero y no hay para tu casa. Llamas a un persianero y no hay. Llevo un mes y medio, ¿eh? Sí, no, sí, además, conozco el tema, pero además yo creo que parte de la culpa viene de donde veníamos. Salimos de la guerra civil, después de la guerra civil había muy poca gente que era universitario, entonces todos los padres lo que querían es que su hijo fuera universitario. Hacer una carrera. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que falta eso. O sea, yo ahora mismo necesito un electricista y no hay. Además de eso, el plan de... ¿Cuántos compañeros de mis hijos? Yo tengo mis 2 hijos ya trabajando, afortunadamente, y ¿cuántos compañeros de ellos han terminado la carrera y están en bares? Bares porque no encuentran el trabajo con la formación. Qué triste. Qué triste. O sea, para mí eso es para llorar, porque han estudiado una carrera, al final para hacer una cosa que no les gusta, da lo mismo lo que hagas, pero al final, si el 80% del tiempo que vas a vivir va a ser en el trabajo y no estás a gusto con ese trabajo, pues es un poco triste. Yo quisiera preguntaros precisamente por eso, porque los jóvenes no se incorporan a estos oficios. ¿Qué está fallando por nuestra parte o por la parte de los que tenemos alguna responsabilidad, y qué soluciones, si es que existen, se pueden plantear a corto o medio plazo para dar la vuelta a la situación? Yo creo que eso se tiene que abordar a nivel nacional y desde la perspectiva de Madrid. Lo que estamos comentando, de verdad, FP tal. Tú no puedes a un chaval que va a ser Yesaire tenerle 2 años haciendo FP, es que no tiene sentido. Nosotros ahora mismo estamos en colaboración con la Cámara de Comercio, vamos a impulsar una serie de cursos de formación y bueno, por ley, por normativa europea, te obligan a que el que va a poner el pavimento pues haga 65 horas de habilidades sociales, por ejemplo. Al final estás quemando a la gente, es que no acaban los cursos, ¿no? O sea, es muy complicado. Por eso debe de enfocarse de una perspectiva distinta. Los fallos es que en definitiva los conocemos. O sea, la gente se aburre, no acaba. O sea, tú no lo puedes pedirle a un chaval que esté 2 años en FP preparándose para luego poner ladrillos, ¿no? Y lo que comentaba respecto a oficios o mano de obra que hace falta, pues yo he sacado, me ha hecho gracia, porque es que nosotros mismos tampoco nos ponemos de acuerdo, ¿no?, de la cantidad que hace falta, ¿no? Pero te puedo decir que oficiales de albañilería de primera, alicatados, pavimentos, enlucido, aplacados, carpintería de madera, instaladores, fontanería, electricidad, clima, instalador de tabiques de cartón yeso, cerrajeros, puertas, pintores, estructuristas, todos esos son las demandas que hay ofertas en estos momentos y las necesidades que tenemos. De todos estos empezaremos pues por 1, 2 o 3 oficios, ¿no? Pero eso requiere tiempo. O sea, requiere tiempo, en la medida en que todo esto va girando, es como se va moviendo la economía y evidentemente vamos saliendo de donde... Con la crisis de 2014, muchísimos de los técnicos encargados que teníamos, con 50 y pico años, se jubilaron. Esos eran los buenos. Claro. Entonces, claro, ahí ha habido un vacío bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre ahora?
pues que la gente, los muy buenos son los que se jubilan y no tienen nadie por detrás que vaya a heredar esos puestos. Y ahí es donde entra la formación. Hay un problema, nosotros lo estamos intentando con gente metiendo capataces para que aprendan los oficios, luego es que se queden, evidentemente, pero es que no hay forma. Un ejemplo del problema que tenemos en la vivienda en Alicante, aproximadamente que se necesitan unas 150.000 viviendas. Bueno, hace falta en Alicante capital. Sí. Pues te puedo hacer las cuentas básicamente. Mira, en los últimos 4 o 5 años, desde el 2020 a 2025, al 24, 31 de diciembre del 24, la población aumentó unos 30.000 personas. En Alicante capital solamente. 30.000 personas, cuenta que hace falta unas 8 o 10.000 viviendas. ¿No? ¿La cual ha sido la construcción de las viviendas en Alicante capital en los últimos años? Pues son 4.000 y poco, ¿no? Con lo cual ya tienes ahí un déficit de 6.000 viviendas solo en Alicante capital. Pues extrapolalo al resto. Solamente partiendo, cogiendo solamente el incremento poblacional que ha habido en los últimos 4 o 5 años, más lo que ya había acumulado. Y además los ritmos de crecimiento, esos 30.000 habitantes que han aumentado desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2024, más de 13.000 fue en el año 2024. Este año 2025 vamos a superar los 15.000, con lo cual el ritmo va disparado. Hace 11 años que se empezó a desarrollar, porque estaba paralizado todo el PAU 5, lo conocemos todos, pues aproximadamente en 11 años se han hecho unas 5.000 viviendas allí, con todas las empresas constructoras de toda la provincia, y falta. Pues ahora, imagínate ahora que hay que hacer muchísimas más en todo Alicante, es que no va a dar abasto, o sea, es que nos falta mano de obra por todos los sitios. Eso es un problema grandísimo que hay. Hay otro tema, porque aquí podríamos hablar mucho sobre el particular, indudablemente, pero bueno, el tiempo es el que tenemos y hay un tema que no me gustaría dejar sobre la mesa, y es el tema de la industrialización en el ámbito de la vivienda. Es el momento quizás de impulsar un cambio profundo hacia la industrialización de la vivienda, como ya ocurre en otros países. Me refiero a esto de, bueno, pues ya tenemos el bloque hecho, ya tenemos este tipo de cosas. Y sobre todo, ¿qué ventajas y desventajas ofrece este modelo para promotores, constructores y usuarios finales? ¿Creéis que estamos en ese punto o cómo lo veis? Bueno, a nivel de baños industrializados ya se hace, sale un poquito más caro y se hacen perfecto, o sea, no tiene postventa porque te sale el baño perfecto. Las están intentando ya desarrollar, estamos en un principio para hacer industrialización de viviendas, tiene buena pinta, lo que pasa es que ahora hay que intentar, pues evidentemente, que los costes salgan. Claro. Que ese es el problema de todo esto, claro. Ahí es donde está el nudo gordiano. Pero esto es como al principio, yo me acuerdo con el tema de las bombillas LED, que eran mucho más caras, pero al final decías un tema de más durabilidad y encima pues consumen menos, etcétera, ¿no? Con esto al final, ¿creéis que llegará un momento en el que si tienen que existir ayudas para este tema se podrán plantear o...? Sí, pero ¿Tiene que ser así? Tardará mucho. Tardará mucho. Sí. O sea, yo antes comentaba, digo, bueno, pues ponte el ejemplo de en la pandemia, ¿no? O sea, China fue capaz de, en 2 meses, hacer el hospital más grande de todo el mundo. Y nosotros en Europa estábamos ahí discutiendo a ver si hacíamos o si que la ventilación era cruzada o no sé qué, estuvimos 2 años, ¿no? Esta mañana me mandaban un recorte de prensa que veía que en 28 días se había levantado un edificio de 10 plantas en China, 28 días, ¿no? Eso es impensable. En China o Hong Kong u otros países presentas la licencia por la mañana y a lo mejor la recoges por la tarde. Aquí la recoges la tarde de los 2 años siguientes, ¿no? Es que no tiene ni pie ni cabeza. Y además venga papeleo y venga informes y fotocopia de informes, porque al final eso, lo único que ha cambiado ahora, en lugar de presentar fotocopias, lo que haces es escanear miles de documentos para presentar exactamente lo mismo y todo lo mismo, ¿no? Cansino, como y al final no hay nada. O sea, tenemos un problema de hiperregulación. Pero fijaros, brutal. En el Ayuntamiento de Finestrada están concediendo licencias en menos de un mes. Yo creo que ese ejemplo se podría seguir en otro sitio. Sí, efectivamente, sí. Bueno, Finestrada es un ayuntamiento tipo, pero y bueno, ya hay otros, ¿no? Pero bueno, hace falta realmente voluntad, equipo, el equipo técnico es importante, flexibilidad, en fin. Es muy complejo. De todas formas, ¿vosotros creéis que el sector está preparado para este cambio, como hablamos de la industrialización, este cambio de modelo constructivo, y si existen barreras actualmente que puedan ser superables? Yo creo que indudablemente iremos a una construcción industrializada sí o sí. Es una parte menos cálida, digamos, de la construcción, para mí no es atractiva, pero indiscutiblemente vamos a
vamos a necesitarla y a implantarla. No habrá otro camino porque, entre otras cosas, ni siquiera los costos no lo van a permitir. Hoy puede ser más caro el que haya un módulo de cuarto de baño completo que cuesta más de ejecutar, a la larga costará menos. Y ya que cueste mucho, es difícil de entender un industrializado porque es que la obra tiene el costo infinito. Ya hoy ya no sabes lo que te va a costar. Por ejemplo, antes nosotros se han puesto los azulejos, hace mucho tiempo se ponía a punta paleta que llamábamos, pues lo pones, no pasaba nada, todo el mundo le quedaba bonito, pero ahora tú tienes que maestrear la superficie, la quieres perfecta, la tengo que poner con crucetas, y todo eso incrementa la calidad, los requerimientos técnicos, la normativa, en fin, que nuestros precios son ya muy desmesurados. No necesitamos la construcción industrializada, que hablo no de 30 años, de 40 y tantos, que ya era una asignatura en la carrera que te decían mañana. O sea, no quedará otro remedio. La industrializada y luego la semi-industrializada, pues sí que quedará una parte que en obra tendrás que rematar. Pues hablo, por ejemplo, de la tabiquería en seco, de lo que llamamos pladur o elementos similares, pero yo creo que sin duda no nos va a quedar más remedio, quedando relegado la obra que conocemos tradicional a lo que sean obra singular, el cliente de obra singular de un nivel que ya sí que le vamos a llamar lujo, un ladrillo será lujoso, pero es que no nos va a quedar otra, sí que llegaremos, no lo vemos como inmediato, igual que no vemos el robot este que enfosca una pared, que te hace todo tal. Salen en los TikToks, sí, a toda velocidad. Pero esto está aquí ya, ¿no? Sí, está aquí, pero súbelo a la planta y luego llévalo allá, pues te cuesta más. Entonces, vale, en el TikTok parece más fácil. Es que eso se dice, pero luego es mucho más complicado. Realmente el proyecto se ha de concebir desde la perspectiva de la industrialización. Si no concibes el proyecto inicialmente en las primeras fases así, luego no puedes. Pues mirar en TikTok también a las operarias trabajando. Que te dejan fuera del juego. A lo mejor el mío me los funde pegados TikTok. Pero bueno, ahí está, la chica tirando metros. Ahora lo que se está haciendo con la industrialización, porque eso no va a cambiar, evidentemente las cimentaciones tienen que ser de hormigón. Y después le pones el edificio. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en desarrollo con una unidad de negocio muy potente para industrializar eso, pero eso hay que desarrollarlo más, porque si lo que quieres es hacer, como él ha dicho, edificio de 10, 15 plantas, en España todavía eso no existe. Hasta 4 o 5 plantas puede ser competitivo. Nacho Peral Villar, delegado de edificación de CHM Infraestructuras S.A., muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos al final del programa, pero aquí tenemos una tradición y es que nos gusta, antes de despedir, que nos des tu titular. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué es lo que has vivido? Si te llevas algo bueno o si de algo de lo que hemos hablado aquí quieres hacer especial hincapié. Bueno, yo os doy las gracias por habernos invitado a mí en representación y la verdad es que me he sentido muy a gusto. Podéis contar conmigo cuando queráis. Pues, cuenta con ello porque nos hemos quedado con la mitad de la información. Hace falta mucha anécdota después de muchos años. Ha sido un placer, Ignacio, de verdad, muchísimas gracias. También queremos pues dar las gracias a Cristina Mulero Calvo, CEO de Branti e ingeniero Job, por haber estado con nosotros. Lo mismo te digo, de tu titular. Bueno, primero muchísimas gracias, que me he sentido muy bien, he aprendido mucho de mis compañeros y me va a venir muy bien a la hora de seleccionar. Bueno, mi titular yo creo que es que tenemos un reto en equipo que tenemos que abordar. Esa escasez, esa dificultad para acceder al talento no tiene una solución única y creo que tenemos que trabajar de manera muy colaborativa. Pues mira, medios de comunicación, universidades, centros de formación, empresas privadas, asociaciones, para solucionar ese problema tan acuciante que tenemos, que es esa dificultad, esa escasez de mano de obra y de perfiles cualificados en este sector. Gracias, Cristina. Antonio Luis Fernández Zamora, director de ANTRA, Gestión Integral de Construcción SL, tu titular, tu sensación. Primero agradeceros la invitación, que también me he sentido como mis compañeros muy a gusto. Mi titular sería girar la construcción en busca de la excelencia, tomárnoslo en serio. Gracias. Se puede decir a lo mejor más alto, pero no más claro. Así que muchísimas gracias. Gesualdo Rostolda, secretario general de Provía, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante. ¿Tu titular? Pues yo creo que para solucionar el problema de la vivienda hace falta primero un pacto de Estado entre el 80% de la población de España, que es lo que representa el Partido Socialista y el Partido Popular, entre ellos dos. Y en segundo lugar hace falta que se dote presupuestariamente, que haya dinero
para la vivienda. Lo mismo que hay dinero para educación o lo mismo que hay dinero para sanidad. Hay que poner dinero en vivienda, no se puede pretender que no solucione la iniciativa privada. Gracias, Osvaldo, también. La verdad es que yo también he aprendido mucho, Cristina. Como siempre, es un privilegio poder estar aquí y poder compartir mesa con personas que dan tanto, porque es verdad que detrás de los grandes profesionales, así lo entendemos, están las grandes personas. Y eso yo creo que es fundamental, quizás para cerrar el círculo de este programa, que se construye con el alma, y ellos nos lo demuestran, y estoy segura que lo van a seguir demostrando en sus trabajos. Como veo que no nos hemos tratado muy mal, entiendo que podréis repetir, y que si os invitamos de nuevo nos diréis que sí, espero que así sea. Y a vosotros que estáis ahí al otro lado, agradeceros como siempre que nos elijáis en 12TV y en Liderazgo Económico. Nos vemos la próxima semana, no olvidad, sed felices.